Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Daniel Palma. Soy director, bueno, soy ingeniero mecánico. Hoy en día estoy como director para América Latina, eh, para Tuberías Petzgol. Vamos a esperar unos minutitos más que la gente se termine de conectar. Están entrando ahora. Mientras tanto, les puedo ir diciendo que abajo a la derecha tienen un botón con el cual pueden hacer preguntas. También hay un chat que ya veo que lo están utilizando, están saludando. Muy buenos días a todos. Entonces, las preguntas, mejor si las hacen en donde están las preguntas aquí en el botón. Pero bueno, si les es más cómodo por el chat, también lo pueden hacer por el chat. Eh, para no desconcentrarme, voy a tratar de, al final de la capacitación, al final de esta presentación, responder la mayor cantidad de preguntas. Quizás en el medio vayamos haciendo un descanso para poder ir respondiendo. Bueno, se encuentran con nosotros, muy importante mencionarlo, Amarili, Sebastián y Rodolfo, como representantes de Danco. Danco es nuestro distribuidor oficial en Colombia, y es con ellos quien estamos organizando esta capacitación. Hemos hecho una capacitación hace unos meses y hemos tenido buenos resultados, pero a su vez mucha gente no ha podido participar. Entonces hemos determinado que va a ser bueno para todos que la volvamos a hacer, sobre todo en estos tiempos en donde la minería en Colombia está creciendo a pasos agigantados. Hay mucho movimiento, hay muchas construcciones nuevas, y es importante que conozcan este tipo de material con el que tenemos buenas experiencias en todo lo que es el sector de minería. Vamos a ver, creo que ya hay bastantes personas conectadas, y también por respeto a los que han llegado temprano. Voy a comenzar compartiéndoles una presentación. Ahí está. Bueno, yo espero que se esté viendo la presentación, que me estén viendo a mí, aunque yo no soy tan importante. Lo importante es que vean el contenido. Si no ven la presentación, intenten, me avisan, por favor. Acá me dicen que esperemos un minuto más para comenzar. Un minutito más. Bien. Ok. Me dicen que se ve, que está todo en orden. Sí, vamos a comenzar. Bueno, como les decía, Danco Internacional es el distribuidor oficial de nuestra tubería en Colombia, y es con ello que estamos haciendo este webinar. Al final de esta presentación le vamos a suministrar los datos en caso de que necesiten contactarse. Hoy vamos a tratar de, el público que tenemos hoy en día es, por un lado hay muchos ingenieros, y por otro lado también hay mucha gente de la parte comercial. Por ende vamos a tratar de no focalizarnos mucho ni en lo comercial ni en lo técnico, sino hacer un análisis general. Y para eso preparamos esta capacitación, donde vamos a ver bueno, los beneficios, sobre todo de la tubería, las consideraciones y buenas prácticas para la hora de la instalación.
Algo que esto le va a importar a todos, por supuesto, que es un trade-off, lo que es la ventaja del PEX en las inversiones en CAPEX y OPEX de este tipo de sistemas, para ver a fin de cuentas el rendimiento económico. Y bueno, vamos a mostrarles un poco de los proyectos que tenemos en diferentes lugares, bueno, de Colombia y de Latinoamérica. Una breve explicación sobre de qué está hecho esta tubería, de qué es el material. Ustedes seguramente conocen lo que es, bueno, en lo que es en la rama de tuberías, conocen seguramente el acero inoxidable, el PVC y el polietileno. El polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad. Nosotros somos fabricantes de tuberías PEX, PEX-A, es el nombre del material, y este está compuesto en una buena parte de polietileno, pero tiene una cualidad diferente, y esto lo logramos gracias al proceso de fabricación con el que trabajamos. Nosotros agarramos la materia prima del polietileno de alta densidad, que ustedes conocen, y por medio de un proceso que se llama reticulado, en este proceso tomamos la materia y la elevamos a temperatura, le ponemos presión, peróxidos y otros químicos más que no sé si les cuento, nos pueden robar la fórmula, así que no lo voy a poder decir. Y lo que hacemos es cambiar la estructura molecular. Aquí hay un ejemplo de una estructura molecular de un polietileno donde hay cadenas que están alineadas unas con las otras, y lo que están viendo aquí son los puntos naranjas, son los carbonos, y los puntos grises son los hidrógenos. Estas cadenas están alineadas unas con las otras cuando estamos hablando de un polietileno convencional. Nosotros lo que hacemos en la fabricación es, por medio de presión y temperatura, es cada cierta cantidad de uniones de carbono e hidrógeno, hacemos desaparecer los hidrógenos. Se intenta demostrar en esta imagen. Al desaparecer los hidrógenos formamos radicales libres, y al formar radicales libres logramos tener uniones directas entre carbono y carbono, como se ve en la imagen de la derecha. ¿Vale? Hemos cambiado totalmente la estructura molecular. A mí me gusta siempre dar el ejemplo de que, por ejemplo, con el acero al carbono y el acero inoxidable. Entonces uno dice, bueno, sí, los dos son acero, sí, pero tienen cualidades totalmente diferentes. Aquí pasa algo muy similar. Está el polietileno y está el polietileno reticulado, conocido como PEX. Ambos son un polietileno, pero tienen cualidades totalmente diferentes. ¿Cuáles son esas cualidades? Vamos a empezar a meternos de lleno ahora en la presentación. Una de esas ventajas, beneficios, a lo que llamamos, que nos hacen la diferencia, es el hecho de que podemos suministrar las tuberías en rollos. Tuberías convencionales con las que ustedes están acostumbrados a trabajar, vienen en tramos de 6, de 12, quizás de 14 metros de longitud, y nosotros tenemos, gracias a la estructura molecular del tubo, nosotros nos permite doblar el tubo de manera tal que no se termine quebrando, que no se termine rompiendo, y así poder suministrar rollos. Esto tiene una ventaja enorme para lo que es la minería, porque evitamos muchísimas uniones en campo, y así disminuimos mucho lo que son los costos de trabajo. Por supuesto que aumentamos la seguridad en varios niveles. Aquí, para que puedan ustedes visualizar un poco, aquí a la derecha están viendo, por ejemplo, una tubería de 3 pulgadas, de 400 metros. En este diámetro podemos hacer hasta 1500 metros, un solo rollo. Aquí a la izquierda también una tubería de 6 pulgadas en una sola sección de 600 metros. Aquí en el medio están viendo tuberías de 10 pulgadas, de 280 milímetros, y eso lo podemos hacer en rollos de 120, 150 metros. Entonces, para que puedan ustedes entender, ante todo, cómo presentamos nosotros el material. La instalación es bastante simple, con un desenrollador
muy simple, que nosotros con Danco cuenta con este desarrollador. Se pone el rollo de la tubería, se pone sobre el desarrollador, y en cuestión de minutos pueden tener la tubería ya estirada y lista para hacer las conexiones y ponerla a funcionar. Esto que están viendo, por ejemplo, es en una mina. Entonces, el tubo, como pueden ver, sale y queda recto. No es que queda encorvado, como muchas veces tienen miedo que les quede la tubería en otros, por ahí con los rollos pequeños que hacen polietileno que le queden enrulados. En nosotros, con el PEX, al tener memoria plástica y al desenrollarlos con este tipo de sistema, nos permite a nosotros dejar la tubería totalmente recta. Entonces, aquí estamos hablando de un rollo de 600 metros de 6 pulgadas, en 160 milímetros, y como les decía, la operación es simple, se coloca, si hay grúa en la mina mejor, pero también se puede levantar estos rollos con montacargas, con un montacarga grande o con una retroexcavadora. Se pone en el desarrollador y se empieza a jalar. Se puede jalar dependiendo del terreno, de las condiciones, con una camioneta o con una retroexcavadora, dependiendo del, de lo que tengan a disposición. Y algo no menos importante es que nosotros autorizamos el arrastre de esta tubería. Hay minas donde han arrastrado la tubería por kilómetros sin ningún inconveniente, y ahora les voy a explicar por qué más adelante, desde el punto de vista técnico, por qué nosotros permitimos que arrastren los tubos, que los jalen. Y esto también a la hora de la instalación en terrenos complejos, como los hay en Colombia, sobre todo cuando tienen que pasar por sierras o en una selva, en terrenos complejos. Esto tiene una gran ventaja porque el tubo lo pueden arrastrar y se va adaptando a las distintas elevaciones que tenga el terreno. Esta información, si después se la vamos a hacer llegar, estos son los diámetros en los que trabajamos en rollos, y acá están las longitudes máximas que se pueden transportar para que luego ustedes lo consideren. Nosotros fabricamos hasta 28 pulgadas, 710 milímetros. Disculpen si digo los diámetros en pulgadas y milímetros, pero por ahí hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar en pulgadas, otros que están en milímetros. Entonces voy diciendo los paralelos, o al menos lo intento. Pero como decía, fabricamos hasta 710 milímetros, 28 pulgadas, y en 10 pulgadas, hasta 10 pulgadas podemos estar rollos. Aquí hay más imágenes del tipo de suministro, de los camiones que se requieren. Nosotros, dependiendo de la aplicación, vamos a hacer un estudio generalmente técnico-económico, y vamos a decir, man, preferible este rollo que tiene estas dimensiones y lo vas a transportar en esta plataforma para que te salga más económico. Hay veces que vamos a decir, no, necesitas una plataforma diferente. Todos nosotros nos encargamos de darles el servicio para que les llegue la tubería hasta el sitio donde la tengan que instalar. Más imágenes de instalaciones, sobre todo en minas subterráneas, distintas formas de introducir la tubería. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando tuberías de 4 pulgadas, de 110 milímetros, en rollos de 600, 900, había rollos aquí también de 1300 metros. Y en este caso, en la mina no tenían barrenos, ni robins, ni contrapozos para introducir la tubería, entonces directamente la desarrollamos en el exterior de la mina. Y aquí están viendo con un camión convencional con el que transportan a los operarios dentro de la mina, se fue jalando la tubería y se fue arrastrando interior mina. Esto aquí lo bajamos de alrededor de 800 metros de nivel bajo tierra, y en lo que es distancia habremos recorrido alrededor de 4 kilómetros, arrastrando todo el tiempo la tubería. Y algo que no es menos importante es que también en mina subterránea en ningún momento paramos el tránsito, el de la mina, que es algo fundamental. Realmente con otros tipos de aplicaciones, de otros tipos de instalaciones, muchas veces tienen que cerrar tramos en la mina, y esto genera, bueno, un tránsito interno, un aumento del smog muy grande. En cambio aquí, la tubería, como ven, se va instalando de un costado, sin mayores inconvenientes.
y esto hace que las instalaciones sean rápidas y eficientes. Para que puedan ustedes cuantificar un poco las ventajas del hecho de suministrar tuberías en rollos, aquí hay una pequeña tabla que hace una comparativa con una tubería convencional. No importa tanto si es un polietileno o si es acero, el hecho es que viene en un suministro de tramos de 12 metros. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos un proyecto de 3 kilómetros de tubería, de 160 milímetros, 6 pulgadas, y ustedes pueden ver las diferencias en lo que es los tiempos de instalación. Un suministro de 12 metros, de tramos de 12 metros, y nosotros aquí hemos suministrado tramos de 600 metros. Aquí en la tubería convencional se avanza, esto depende mucho del operador, de las condiciones de operación, de trabajo, pero entre 100, 150, 170 metros diarios, y aquí es de manera tomando un coeficiente de seguridad muy grande, muy fácilmente se pueden desenrollar en 1800 metros por día. Cuando estamos hablando para 3 kilómetros, la cantidad de uniones, estamos hablando de 250 uniones que han tenido que hacer con la tubería de polietileno, cuando en el PEX se han hecho solamente 5. Entonces, aquí es una diferencia muy grande. Y ahora vamos a hablar de lo que es seguridad, pero en costos de instalación aquí esto es mucho, porque estamos optimizando la labor de lo que son de los operarios en la mina. Por ahí esto mucho no le va a gustar, pero muchas veces en la mina deciden proyectos que tenían estimado trabajar con un contratista, deciden no utilizarlo y hacerlo ellos mismos porque ven la facilidad. A su vez también contratistas que han podido ganar proyectos gracias a que han podido suministrar nuestra tubería e instalarla con un costo inferior al que estaban por ahí cotizando otro contratista. Entonces, es algo que juega para bien, vamos a decirlo, en ambas partes. Y aquí, tomando aún así un coeficiente de seguridad alto, por lo que es que el tiempo de instalación de los accesorios, estamos hablando de 3 kilómetros, simplemente se puede instalar en 3 días, con una tubería de tramos de 12 metros es alrededor de 3 semanas, otra vez 26 días, 30 días, depende mucho de los operarios, pero aquí estamos hablando de que hay un ahorro sustancial en lo que es en mano de obra, en seguros, en inspección, que en nuestra tubería no es necesaria. Ahora, estos son datos, los que son datos que se pueden cuantificar. Hay datos que ya son difíciles de cuantificar, que es cuando estamos hablando de una tubería que no tiene uniones, es más segura, y eso hace que, por un lado, el mantenimiento de los riesgos de fuga que vayan a tener disminuyen notablemente, y eso, por supuesto, muchas veces no tiene costo, sobre todo hoy en día con los problemas que está generando muchas veces la minería con lo que son los derrames, ya sea un derrame de agua o derrame de agua con cianuro o derrames de relaves mineros que pueden perjudicar lo que es la naturaleza y el ambiente donde se trabaja. Entonces, en esos aspectos, por supuesto, no tengo forma de ponerlo en un Excel en números, pero ustedes ya pueden entender solos lo que eso genera. Aquí hay unas imágenes más de más tuberías instaladas. Estas son tuberías en Colombia, en zonas de selvas. Aquí está interesante también, pueden ver cómo antes tenían tubería de asbesto y de PVC instaladas, y cada vez que venía una nube, que había un derrumbe, un movimiento de tierra, algo que suele suceder, estas tuberías al no ser flexibles se terminan rompiendo. El PEX, al ser flexible, esto no sucede, y permite que la instalación sea simple. Vamos a hablar también de lo que son las conexiones, que son simples y rápidas de instalar en campo también.
sin mayor maquinaria y sin un aprendizaje, necesidad de una capacitación especializada. Me dicen aquí que estamos teniendo algunas preguntas, y para que esto sea un poco más interactivo voy a pasar a responderlas. Vamos a ver. Los tipos de fluido que podemos transportar. Nosotros podemos transportar desde agua potable hasta ácidos, ácido fosfórico, ácido sulfúrico en cierto porcentaje, cianuro, relaves mineros, no importa la cantidad de sólidos, tenemos experiencia con relaves mineros con hasta 55% de sólidos, o sea que prácticamente la gran mayoría de los fluidos son fluidos que se pueden transportar, salmueras, eh, todo lo que se les pueda ocurrir, nosotros tenemos buenas experiencias. En Colombia ya han utilizado el sector minero, esta tubería aplica para fluidos con 60% de sólidos. Bueno, justamente esa es otra pregunta de John Faber Maceto. Tenemos experiencia en Colombia, tenemos experiencia en toda Latinoamérica, tenemos fábrica en México, fábrica en Chile, en Argentina. Sí, se imaginan, tenemos mucho movimiento de trabajo. Y John, déjame decirte que esta aplicación de transporte de relaves mineros es la aplicación en donde más tenemos experiencia, donde más trabajamos y es lo que más se solicita, por lo que les estaba comentando anteriormente. Tenemos proyectos con 40%, 55%, 60% también. Hemos hecho en Canadá 60% de sólidos. Entonces, con mucho gusto los podemos colaborar. Aquí Luis Carrasco nos comenta si tienen antecedentes y casos de éxito de uso de las tuberías en líneas de conducción de pozos para petróleo, agua salada o gas. Correcto, también tenemos experiencia con agua salada en el sector del oil and gas. Tenemos muy buenos trabajos hechos, sobre todo en lo que son las plantas de tratamiento, ¿no? El agua que sacan de los pozos del oil and gas y la tienen que tratar. Hemos cambiado cualquier cantidad de tubería de acero inoxidable, de acero al carbono, y hemos alargado la vida útil. Tenemos proyectos en Colombia realizados con la empresa de Canacol, con ingeniería de AVE Proyectos. Tenemos ahí también 16 kilómetros de tubería, 11 o 16 kilómetros de tubería, no me acuerdo, de 6 pulgadas, transportando agua con minerales, también tiene un poco de gas. Entonces tenemos experiencia también en ese aspecto en Colombia y pues, trabajamos con Noble Energy, con Repsol. Tenemos varias entidades donde hemos hecho proyectos de transporte de crudo y de gas. ¿Cuál es la resistencia mecánica de las líneas? ¿Se puede dejar tendida en superficie sin protección? La resistencia mecánica, ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia, sobre todo a la presión del material y lo que es el colapso. Y respecto si se puede instalar en la superficie, se puede sin ningún inconveniente. La tubería puede estar enterrada o puede estar sobre el nivel del suelo sin inconveniente, puede estar en pipe racks, en puentes para tuberías, no hay ningún inconveniente. Y Luis Carrasco pregunta también por la resistencia a los rayos ultravioleta y cuál es la temperatura máxima de servicio. Son muy buenas preguntas. Resistencia a los rayos ultravioleta tenemos por ese aspecto tienen una garantía de por lo menos 50 años. Tenemos tuberías instaladas en zonas desérticas donde la radiación solar es muy alta, y tenemos ahí la tubería trabajando hace aproximadamente 40 años, y tenemos las normas que avalan esta resistencia. Y respecto a la temperatura, ahora lo vamos a hablar más adelante, pero es una cualidad también súper interesante, es que se puede trabajar hasta 110 grados centígrados por norma. Tenemos proyectos también donde podemos trabajar con este material a 120, 130,
dependiendo también de la presión de operación, pero esos son los límites que tenemos. Cuando con un plástico convencional estamos teniendo una temperatura aproximada de 40, 45, 50 grados centígrados, que es lo que permite la norma. Entonces, aquí hay unos ejemplos de tuberías, acá dice Jales, porque en muchos lados, sobre todo en Centroamérica, conocen los relaves como Jales. Aquí están viendo proyectos, por ejemplo, de tubería de 20 pulgadas, de 500 milímetros, transportando aquí con 50% de sólidos. Hemos reemplazado tubería de acero. Y una de las grandes ventajas también que tiene el PEX para este tipo de aplicaciones de transporte de sólidos, por el cambio en la estructura molecular que le hemos hecho, es que tiene una resistencia a la abrasión muy alta. Tiene una resistencia a la abrasión mucho más alta que cualquier polietileno, que cualquier acero generalmente. Y cuando digo mucho más alta, por ahí van a decir, bueno, ¿cuántas veces? Es muy difícil decir cuántas veces mejor voy a hacer que un acero, o que un engomado, o que un polietileno, porque depende mucho de las características del proyecto, de la granumetría, velocidad, pero sí lo podemos respaldar y cuantificar la ventaja que tenemos con otros materiales en base a la experiencia que hemos tenido, ya sea de testeos de laboratorio como experiencias en campo. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta dar. Este es un relave minero de una mina de oro, donde, bueno, aquí en este caso la mina estaban teniendo problemas con el polietileno. Cada 3, 4 meses los tenían que estar dando vuelta, los tenían que girar para que se vaya desgastando una parte diferente del tubo, y aproximadamente ya cada 8 o 9 meses lo tenían que cambiar por completo. Una línea que iba en bajada y tomaba velocidades altas. Cuando le ofrecimos el material al cliente, le interesó mucho, pero tenía mucho miedo de traer un material nuevo, por supuesto. Entonces, tenemos nosotros en nuestra fábrica, y también tenemos contacto con laboratorios que hacen este tipo de pruebas. Tenemos la posibilidad de llevarnos el relave que van a transportar, llevarnos en seco. Ustedes nos dicen el porcentaje de agua, le agregamos el agua y podemos hacer una medición de desgaste en comparación a otras tuberías que quizás estén analizando. Lo podemos hacer nosotros, como le digo, lo puede hacer un laboratorio externo. Y en este caso es interesante porque la prueba de laboratorio dio que somos 4 veces más resistentes que el polietileno. Es decir, que si el polietileno que estaban utilizando le estaba durando alrededor de 7, 8 meses, estamos hablando de que en 22 años esta tubería ya se tendría que haber reemplazado. Bueno, la tubería está trabajando desde el 2016 en este caso. Y hoy estamos ya en 2022, o sea que hemos superado ampliamente lo que ha dicho el estudio de laboratorio. Entonces, lo que siempre vemos es que los estudios de laboratorio dan un margen, dan un parámetro de cuáles van a ser los resultados, más que nada si va a ser positivo. Ya después cuántas veces mejores vamos a hacer, ya eso hay que verlo en campo. Entonces, hemos tenido muchas experiencias donde hemos sido 2 veces, 10 veces mejores que el polietileno, que el acero. Entonces, en lo que es seguridad, es algo importante a considerar para mantener para evitar estos derrames que nadie quiere tener. Tenemos estudios de laboratorio con distintas velocidades, hasta 8 metros por segundo, que han medido el desgaste del material con otros tubos. Hemos reemplazado mucha tubería de acero, el acero inoxidable, no solamente las tuberías más comunes que generalmente se instalan son las famosas líneas de tailing que son desde la planta de procesos hasta las presas, los diques, donde se administra todo este material, todo este desperdicio. Pero no solamente para esta sección, sino que también dentro de las plantas de proceso, dentro de los pipe racks, hemos cambiado tubería de acero de carbono, de acero revestido en goma, tuberías de fibra de vidrio, y los resultados han sido exitosos.
Y así como aquí hay unas imágenes, por ejemplo, de otras minas donde pueden ver cómo el polietileno en estas líneas de tailing, las líneas que transportan hasta las presas, hasta los diques, el relave, cómo el polietileno queda desgastado, muchas oportunidades, cómo muchas veces se incrusta, se termina tapando, por una cuestión de que cada 12 metros hay una conexión, esa conexión interfiere en la parte interna del tubo y hace que haya incrustaciones, que, el flujo sea mucho más turbulento. Y bueno, muchas veces incluso, bueno, con tanta cantidad de uniones, es muy común que puedan tener fugas, como se está viendo aquí en la imagen de la derecha. Algunas imágenes, por ahí uno dice, bueno, una tubería tan flexible, ¿cómo la puedo instalar en un pipe rack, en una planta de procesos? Bueno, aquí hay unas imágenes con condiciones de operación, con la que está trabajando. Miren aquí bien, un pH de entre 1.1 a 1.3. En este caso, bueno, 33% de sólido. Y aquí hemos cambiado, bueno, tuberías de inoxidable, de acero revestido, y aquí ven, la tubería queda con un diseño adecuado de soportería, la tubería queda recta, queda bien instalada. Aquí hay también dos tuberías, por ejemplo, de 20 pulgadas, y incluso pueden ver aquí en unas imágenes como muchas veces si hay que hacer una curva o un cambio de dirección, la misma flexibilidad del tubo te permite hacer esto sin tener que estar poniendo codos y accesorios adicionales. Esto es lo que les comentaba, las pruebas de desgaste, que también algo importante, que por ahí muchas tuberías no lo tienen, es que con el PEX uno puede tener el control de la tubería. Es decir, por ejemplo, en muchas unidades mineras donde hemos instalado, en lo que es el área de operación y mantenimiento, como saben que están transportando un fluido muy agresivo, muy abrasivo, cada 6 meses, cada una vez al año, dependiendo del nivel de desgaste que tengan, con un aparato muy simple, que nosotros también lo podemos suministrar, es algo que es bastante económico, se pueden hacer mediciones de espesor y así tener el control. Y bueno, dijimos, bueno, en un año perdió medio milímetro de espesor, entonces uno puede calcular de aquí a 5 años cuál va a ser el espesor y si va a estar dentro de los rangos de presión que tiene que soportar la tubería, y así ya programar un cambio en caso de que sea necesario. Y no que te lleve por sorpresa muchas veces, como en el acero, que de repente por corrosión se desgasta muy rápido, y nadie tuvo la opción ni tiempo de prevenirlo. Entonces, además de todas las cuestiones de seguridad que le estaba comentando antes, esto es un plus que permiten no solamente tener una línea segura, sino que también una línea controlada. Aquí hay unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha están viendo las tuberías de polietileno, como las tenían instaladas en tramos cada 12 metros y tuvieron que hacer un sistema de drenaje, porque cada vez que tenían fuga, pues todo el relave tenía que ser dirigido hasta una zona que puedan contenerlo. Y aquí están viendo, tomando las muestras del relave, en la instalación. Aquí está la imagen de la presa, por ejemplo, también no solamente hacemos una tubería para llegar desde la planta de procesos hasta la presa, sino que también el anillo, porque en estas presas generalmente tienen que ir llenando por zona, no podemos llenar la presa de un solo lado porque no están diseñadas para este tipo de trabajo. Entonces, si necesitan hacer disparos, test con salidas cada 100, 200 metros, cada 500 metros, dependiendo del tamaño de la presa, esto también se puede hacer. Aquí están viendo ya el dique lleno, trabajando. Entonces, también muchas veces nos dicen, no, que la tubería se va a caer al dique, que tienen miedo. Ustedes ven, es simple, la tubería está fijada en el piso, y no hay ningún inconveniente con eso. Lo que les comentábamos, trabajamos desde menos 50 a 110 grados centígrados de temperatura, sin inconvenientes. Tenemos experiencia que lo avala, tenemos en plantas de procesos. Aquí, por ejemplo, en la planta de
transporte que están moviendo salmuera a 114 grados centígrados. Yo estoy trabajando desde 1986 sin parar. Sin parar, nunca han parado la planta prácticamente, una planta que fabrican magnesio y potasio. Vamos a ver si hay preguntas. Así no los aburro tanto. No, veo que estamos bien. Y el chat, estoy viendo que la gente de Danco está también respondiendo. Así que estamos trabajando bien. Un minutito, ahí estamos. Bien. Hay otra cualidad que también a tener en cuenta, que es súper interesante, es que el tubo por dentro es muy liso, entonces tiende a incrustarse mucho menos que lo que se incrustan otras tuberías. Si van a transportar sólidos, sales, cemento, esto es eficiente también. Nuestra rugosidad es de 0.0006, cuando en el polietileno es de 0.015. Hyson Williams se mide como 155 y nosotros y en polietileno 150, en acero cuando está nuevo se mide 130. Entonces, esto hace que también a la hora de transportar este tipo de calizas, cementos, relaves, haya menos incrustaciones, lo que aumenta el uso de la tubería, la vida útil, y sobre todo también eso permite que las bombas trabajen de una manera más eficiente y disminuyendo el gasto energético. Y hablando de gasto energético, también para agua. Cuando hablamos de agua, de un fluido meramente newtoniano, también aquí hay un ahorro sustancial. Tenemos varios ejemplos, tenemos formas de calcularlo también, de cuál va a ser el ahorro energético que pueden llegar a tener en caso de trabajar con nuestra tubería. Aquí, por ejemplo, se hizo un ejercicio con tubería de polietileno de 160 milímetros y tubería de PEX en 160, un proyecto corto de 3 kilómetros. Se calculó las horas de la eficiencia de la bomba, la velocidad del fluido, las horas al año con que la bomba trabaja. Y bueno, en este caso, que este es un ejemplo que se ha traído de Chile, el costo del kilowatt hora, en este caso son 20 centavos de dólar. Y en este ejercicio puntual, los resultados son a partir del año ya se pueden ver ahorros solamente en 3 kilómetros, un tramo muy corto, muy simple, ya se pueden ver ahorros en lo que es en el consumo energético. Aquí hay más imágenes de distintas pruebas, de distintas instalaciones, de distintas comparaciones con las tuberías donde se ha incrustado sal, donde se han incrustado otros materiales. Algo importante a tener en cuenta es también la presión de operación con la que nosotros trabajamos. En base a la temperatura, como decía, llegamos aquí por norma hasta 110 grados centígrados, que están viendo en la columna de la izquierda. Y tenemos diferentes espesores, nosotros llamamos clases, clase 10, clase 12, clase 15, hasta clase 30, que es el estándar. Es la clase, a nosotros nos dice la presión de trabajo nominal, la permitida, a 20 grados centígrados. Entonces, en base a eso, ustedes pueden ver, no sé, 20 grados centígrados en, no sé, un RD9, un clase 19, estamos hablando de una presión de trabajo de 260 libras, que son alrededor de 19 kilos por centímetro cuadrado. Ya para ir terminando con lo que son las cualidades y las características del material, por supuesto que es bueno tener un tubo que tenga todas las cualidades que le estoy comentando, pero de nada sirve que tengamos un buen tubo si no tenemos también buenas conexiones. A fin de cuentas, en algún momento la tubería se tiene que conectar, y en ese aspecto también hemos desarrollado y trabajado y tenemos muy buenas experiencias. Tenemos conectores mecánicos, nuestros GP Flange Couplers,
que son muy eficientes, que son seguros, resisten mucha presión, resisten mucha contracción, y por sobre todo una ventaja que tiene muy grande es que es muy fácil de instalar. Con un juego de llaves, con una sierra para cortar el tubo, es suficiente, se arma el cople, este cople se arma sobre el extremo de la tubería y ahí ya te queda una unión bridada para conectarte a otra tubería, a una válvula, a una bomba, a lo que requiera. Entonces, esto lo hace simple, lo hace práctico, y lo hace seguro. Entonces, en minería es muy común que se trabaje con este tipo de coples, como decía, por la facilidad de instalación. Tenemos el sistema completo, no es que solamente tenemos tubería y conexiones, sino que también se necesitan codos radio cortos, codos radio largos, derivaciones mochetas, para sacar, no sé, conectar una válvula para conectar una línea de agua de limpieza, o si necesitan no sé, un manómetro o un medidor de temperatura, ningún inconveniente. Codos, test, reductores, el sistema es completo. Y bueno, ya terminando hablando con los clientes, también es importante aclararle que no estamos con un producto nuevo que venimos a hacer, a probar en Colombia cómo nos va con esta tubería, sino que ya es un producto que tiene más de, en diámetros pequeños, tenemos la fábrica, tiene más de 50 años de experiencia, y en diámetros medianos grandes tenemos más de 40 años de experiencia. Trabajamos con grandes corporativos mineros, aquí faltan algunos también en Colombia, faltan bastante más, pero es para que se dé una idea de que tenemos experiencia con grandes corporativos, y trabajamos en muchas, la misma tubería se utiliza para muchas aplicaciones dentro de la minería, todo lo que sea transporte de agua para la mina o desde la mina, todo lo que sea, lo que hablábamos en plantas de proceso para el transporte de relaves, todo lo que sea la tubería para lixiviación, para el transporte del agua lixiviada, para los campos donde, en caso de que tengan este proceso de leaching, también aquí podemos trabajar todo lo que sean transporte de floculantes o lechadas de cal, flaculantes que se utilizan para que se le aplican a los distintos fluidos. Aquí también tenemos muchas experiencias con concentrados de cobre, concentrados de oro, todo lo que sea, y ahora vamos a ver las imágenes también, todo lo que sea desagüe ya sea de mina de cielo abierto o interior mina, como están viendo aquí, tenemos muchas experiencias y ustedes ya se pueden imaginar solos por las bondades de la tubería, por qué tenemos tantas experiencias en sistemas de desagüe. Todo lo que sean pozos, muchas unidades mineras necesitan pozos para traer agua, pozos, se puede colgar la bomba, ahora vamos a hablar, una bomba sumergible sin inconvenientes, todo lo que sea transporte de cemento, hoy en día está muy, vamos a decir, de moda con el fin de disminuir la cantidad de smog en interior mina, en mina subterránea, que una tecnología para utilizar, hacer barrenos desde superficie, y desde superficie introducir la tubería, como lo están viendo aquí. Bueno, no sé en Colombia le dicen barreno, pero bueno, es una chimenea, un agujero que se hace desde superficie para meter una tubería, y de esta forma en la superficie con camiones, vienen los camiones, los remolques con ya la mezcla de la lechada de cemento, y con esto se empieza ya por la tubería, se empieza a mandar por abajo a los tanques, y de esta forma disminuyen notablemente la cantidad de camiones que tienen que utilizar. Y en este tipo de instalaciones pues, tenemos mucha ventaja. Imagínense bajar, no sé, 300, 500 metros de tubería en mina subterránea con tubería de acero cada 6 metros o cada 12, enroscándola con equipos pesados y maniobras complejas. Y también el cemento, cuando está bajando, desgasta mucho, es un fluido muy abrasivo, por lo que también el hecho de tener un material que tenga estas virtudes
lo hace muy atractivo. Entonces, como pueden ver, en la mayoría de las secciones de lo que es la minería, nosotros podemos trabajar y tenemos experiencia para compartirles, para que puedan ver. Y aquí hay unas imágenes de tuberías instaladas en terrenos, en zonas desérticas. Acá pueden ver la tubería instalada sobre superficie, que las pueden estar arrastrando muchas veces sobre las piedras, o que la tubería está permanentemente recibiendo impactos de piedras por movimientos. Seguimos aquí con los proyectos de desagüe. Ven aquí diferencias de altura, donde están, hay diferencias de altura de 200, de 300 metros. Tenemos tubería instalada, imagínense una tubería en tramos, hubieran tenido que poner aquí mucha soportería, y en cambio aquí solamente se fija la tubería aquí en la parte de arriba del tajo, y ya con eso el tubo se queda colgando. Entonces, bueno, tenemos varias imágenes y muchos proyectos que hemos hecho, todo lo que tenga que ver con sistemas de desagüe, de watering, como se conoce en inglés. Tengo preguntas, me están diciendo, así que vamos a intentar contestarlas. Luis Carraje, ¿cuáles son las normas de aplicación estándares y legislación vigente en las cuales se basa la fabricación? Nosotros trabajamos con lo que es la fabricación, en la norma DIN 1683332 y 333. Esas son las normas de fabricación con las que nosotros trabajamos. La fabricación es en milímetros. Esa es la norma para el PEX. A su vez tenemos normas con distintos organismos internacionales, dependiendo del país. Ya son lo que serían las normas de aplicación, ¿no? Y de instalación, dependiendo de los fluidos. Contamos, por ejemplo, con la norma API para el oil and gas y demás. Veo aquí César Arturo Pérez, pregunta por la resistencia a la corrosión. Y para el mantenimiento, ¿cuál es de la parte interna de la tubería, cuál es la recomendación? Bueno, depende, lo que es la resistencia a corrosión es resistencia a corrosión absoluta. El tubo, no hacer un plástico y al tener resistencia a los rayos ultravioleta, no se cristaliza, el tubo no pierde flexibilidad y no tiene corrosión. Y respecto a lo que es el mantenimiento en la parte interna del tubo, depende, por supuesto, de qué fluido esté transportando. Le puedo dar algunos ejemplos, por ejemplo, instalaciones en el norte de Argentina, donde hoy en día hay muchas minas de litio, donde estamos trabajando, y en estas minas transportan mucha salmuera. Y entonces, después de un periodo, esta salmuera, cuando hay un cambio de temperatura, tiende a cristalizarse y se empieza a pegar a las paredes. Bueno, lo que se hace es cada X cantidad de tiempo se aumenta la presión de trabajo, se aumenta el caudal, y de esta forma hacemos un flash, hacemos un lavado de la tubería, y ya con eso se puede sacar lo que se haya incrustado. Para lo que es, por ejemplo, agua, ácidos y ese tipo de fluidos, no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento. Y también para lo que sean relaves mineros, tampoco ningún tipo de mantenimiento, salvo que ocurra por una cuestión, una vez, por ejemplo, en una mina, por una instalación incorrecta, y porque hubo un problema de que dejaron de enviar agua a las líneas de relaves y mandaron solamente sólidos, entonces el sólido se atascó. Entonces en ese tipo de casos es meter agua y el sólido se va saliendo fácilmente, y eso es todo. O sea, prácticamente el mantenimiento es nulo. Aquí la pregunta de Luis Carrasco de los fluidos. Y prácticamente acá pregunta Luis Carrasco, la máxima presión, eso ya lo hemos podido responder. Johnny García nos pregunta por los sistemas de electrofusión. Trabajamos con electrofusión, correcto. No trabajamos con termofusión.
porque por el cambio en la estructura molecular que se le hace al material, no se puede termofusionar, sí se puede electrofusionar por medios de coples. Ahora les voy a mostrar también algunas imágenes de instalación. Eh, También preguntan por lo que son la rotura de la tubería, cómo se arregla la tubería en caso de que haya una rotura, y es algo que puede suceder. Es muy común, por ejemplo, de que si la tubería está enterrada, que venga una retroexcavadora y con el diente de la pala, por error, rompa la tubería, o en aspectos de ese tipo. Bueno, en esos casos tenemos accesorios, depende mucho de cuál es el daño que se le haya hecho a la tubería. En caso de que no sé, sea un daño muy grande, una rajadura grande que se le haya hecho a la tubería, se puede rápidamente cambiar ese tramo con accesorios mecánicos, o si es algo que necesita rápido, con accesorios mecánicos se saca, se pone y se cambia el tramo, es lo más simple. Ya si es algo un poco más pequeño, si es un problema más chico, ahí hay accesorios de empalme que envuelven la tubería, y ya eso pararía lo que es la fuga y se podría seguir utilizando sin problemas. Luis Carrasco pregunta también si el material es reusable, luego de ser montado se puede retirar y colocar en otro yacimiento. Es correcto, no hay ningún inconveniente con eso. De hecho, es algo que se hace tanto en minería como en yacimientos petroleros. Se puede reusar, depende muchas veces, dependiendo del diámetro de la aplicación, pero es algo que se hace mucho, sobre todo en los sistemas eh, de fracking, sistemas de fracking donde sacan el agua para tratarla y luego devolverla. Bueno, eso es un proceso que no es para toda la vida, entonces se usa 1 año, 2 años y luego se la lleva a otro yacimiento sin inconvenientes. Acá pregunta también, pregunta para si la tubería PS está avalada por la norma ASME B314 y 318 para transporte de crudo y gas. Lo tengo que revisar, no me acuerdo exactamente los números. Sí trabajamos con la norma API y sí tenemos bueno, con ASTM también tenemos normas. Con ASME, yo sé que tenemos la B31, no sé si la .4 y la .8, lo podemos revisar y la avisamos. Yo creo que ahí respondí ya creo que la mayoría de las preguntas. Si me salté alguna, les pido disculpas. Volviendo entonces a la presentación, que ya estamos en la etapa final. Esto que les venía comentando de los sistemas de dewatering, algo también interesante, tanto para el oil and gas como para lo que es los sistemas de dewatering, es que la tubería por norma no necesita ser enterrada con un lecho de arena, y la profundidad de instalación no tiene que ser muy profunda, porque el PEX, esto generalmente se lo hace para cuidar la tubería, ¿no? De que una piedra no le haga presión y se pueda rajar. En el PEX esto no sucede, entonces se utiliza mucho en los desagües mineros este material, porque pueden pasar por debajo de caminos y le pasan camiones, los Caterpillar con 116, con 200 toneladas por encima, el tubo funciona sin ningún inconveniente. El tubo además tiene memoria plástica, en caso de que lo aplasten, en cuestión de segundos el tubo vuelve al diámetro con el que se lo fabricó. Más imágenes de instalaciones. Decía, el hecho de poder tener la tubería en tramos largos nos permite a nosotros manipularla mejor, lo que hace todo mucho más simple y mucho más seguro. Aquí están viendo cómo están bajando la tubería en un tajo, integradas en costados de camino. Lo que le comentaba
también ¿no? de cómo que pueden pasar los camiones pesados por encima de los tubos sin hacer ninguna preparación especial. El arrastre del material. ¡Dicho! ¡Stop! Y bueno, también instalaciones de interior de mina, aire comprimido, trabajamos mucho con aire comprimido también. El aire comprimido, recuerden que muchas veces viene caliente, han habido muchos accidentes, lamentablemente, en el interior de mina por el uso incorrecto, inapropiado de tuberías de polietileno, que no aguantaron la presión, no aguantaron la temperatura. Aquí también tramos largos, se pueden instalar ya sea en las rampas, tanto en las rampas como en los contrapozos, en los robins, sin inconvenientes. Tenemos muchos casos de estudio también respecto a esto, que demuestran la eficiencia, ¿no? de la instalación, de comparaciones con otros materiales, estuvo instalado, que son más económicos que lo que generalmente suelen pagar. Y por último, también importante considerar, dentro de las minas también se necesitan muchas veces sistemas para redes contra incendio. Aquí también, por todas las ventajas que les estuve comentando, tenemos muy buenas experiencias. Hay que aclarar, porque me gusta ser franco, no tenemos, estamos trabajando, pero no se tiene la norma ULFR, para sistema contra incendio. En muchas unidades mineras esto no es necesario, entonces si lo pueden trabajar así, tenemos una solución óptima para este tipo de sistemas. Tenemos nuestros propios sistemas de conexiones de hidrantes. Trabajamos aquí con todo lo que es la electrofusión, con todo el tipo de accesorios. Trabajamos con 3 fabricantes muy grandes de electrofusión, con los cuales tenemos acuerdos, entonces podemos suministrar de manera completa el proyecto. No es que le vamos a dar la tubería, sino que tenemos posibilidad de suministrarle todo lo que ustedes requieran para lo que es el sistema, sin inconvenientes. Todo lo que necesitan, salidas para válvulas de aire, de impulsión y de impulsión-expulsión, reductores, conectores con conexiones a válvulas, todo está a disposición. Tenemos también no solamente minería en aeropuertos, en otros tipos de edificaciones que se han hecho este tipo de instalaciones para redes contra incendios con muy buenas experiencias y con ahorros sustanciales en lo que es el costo del proyecto. Y por último, quería explicar un poquito más sobre los pozos de agua. Ustedes pueden ver, como es un solo tramo de tubería, la ventaja es grande. No hay conexiones cada 6, 12 metros, es simple, es rápida la instalación. Y no menos importante también es que se le puede hacer mantenimiento fácil a la bomba. En caso de que necesiten sacar la bomba, se puede sacar toda la tubería llena de agua, se le hace el mantenimiento y se la devuelve. Esto hace verdaderamente simple el trabajo. Y una de las cosas más importantes es que al ser un tubo que no tiene corrosión, estamos hablando de una tubería que puede trabajar durante años y años sin inconveniente. El tubo tiene mucha resistencia a la tracción. Aquí, por ejemplo, están viendo una instalación que hicimos con agua salada, un pozo de agua de mar, donde trabajamos con una bomba de Indar. Esta bomba pesa 1.250 kilos y está colgada de la tubería, y la tubería está sosteniendo el peso de la bomba, el peso de la columna de agua, del propio tubo, de los cables de la bomba, sin ningún inconveniente. Por supuesto que todo es calculado, todo es revisado a la hora de determinar el tubo adecuado para asegurarnos de que no haya ningún accidente. Aquí están viendo cómo se está bajando la tubería con una grúa convencional. No siempre es necesario que traigan una grúa muy grande, es una grúa de un camión pequeño de 7 toneladas, 6 toneladas, muchas veces es suficiente para poder ir bajando la tubería. Podemos suministrar también con coples con accesorios de electrofusión o mecánicos, el cabezal completo para que salga del pozo con los coples, con los cables y que se conecten aquí. Bueno, ya necesitan seguir aquí a un tanque para rellenarlo, o si necesitan una línea
bueno, lo que necesiten, ya ahí queda aquí la unión bridada, ANSI 150, para que puedan trabajar. Eso sería todo. Traté de hacerlo rápido para no aburrirlos. Vamos a ver si hay más preguntas. Y veo que hay una pregunta nueva. Sí, acá veo la pregunta de Carlos Sayago, de experiencia de redes contra incendios a nivel industrial. Sí, trabajamos, bueno, les puedo mostrar, le vamos a enviar en una hoja con todos los proyectos a nivel industrial con los que trabajamos. Trabajamos, por ejemplo, con muchas empresas de fertilizantes, Cargill, con Profertil, con Mosaic, con bueno, ICL, bueno, con Noman Energy. Bueno, tenemos muchos proyectos a nivel industrial con sistemas de redes contra incendio con buenas experiencias y recomendaciones. Yo creo que acá Javier Jiménez vio qué relación de costo. Oh, yo me había sorprendido que pasamos una hora de conversación y nadie ha preguntado por el costo. Generalmente lo primero que nos preguntan en relación a otros materiales. A ver, acá me pregunta el PVC y a otros materiales. Hoy en día ha aumentado mucho la materia prima para producir el PVC, para producir el acero. Por ende, es muy complicado decirles exactamente en cuánto estamos en diferencia. A lo que yo tengo entendido, con el PVC sí somos más caros que el PVC, por supuesto. Hay que ver a la hora de cotizar el proyecto llave en mano, el proyecto instalado, cómo estamos. Porque también en lo que es metro a metro somos más costosos, en lo que es metro a metro instalado podemos ser un poquitito más caros, un poco más económicos. Con el polietileno de alta densidad, ahí instalado, el 90% del proyecto que hemos trabajado hemos terminado siendo más económicos. Con el acero al carbono, no sé los precios que manejan en Colombia, yo les puedo decir que en México, en Argentina, en Chile, hemos hecho este tipo de estudios y el metro a metro, ya el PEX es más económico que el acero, y el metro a metro instalado ya lo deja como un 60% por debajo del acero. Entonces, esa es la relación de costo. Sinceramente, que cada proyecto hay que revisarlo, pero para que se den una idea, esos son los precios. Estamos por encima del polietileno, por encima del PVC, en metro a metro, pero metro a metro instalado estamos más económicos, y en acero ya desde un principio estamos más económicos. Aplicaciones offshore, ¿dónde y servicio? Bueno, offshore generalmente no trabajamos, Germán, porque se manejan presiones muy altas. En aplicaciones offshore son presiones de 40, 50, 200 bares de presión y no podemos entrar ahí. Entonces en offshore no hemos tenido experiencia, pero por una cuestión de las presiones que manejan, que como decía, tenemos un rango de presión de estándar de hasta 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Luis, si tenemos representante en Argentina, si querés contactame después, tenemos fábrica en Argentina, entonces te puedo contactar con ellos directamente para que se pongan de acuerdo. Yo creo que eso ha sido todo. Les quiero agradecer su tiempo. Ha sido un placer para mí y bueno, la idea de esta capacitación es que sea un punto de inicio para aquellos que no nos conocían, para que nos pongan a prueba. Si tienen dudas, hacemos pruebas, no hay ningún inconveniente, necesitan documentación, se la podemos presentar. Tenemos un excelente equipo de trabajo, tenemos a Sebastián aquí conectado, que es el ingeniero de ventas para minería,
Él es ingeniero, conoce la parte técnica, entonces él los puede ayudar desde la parte de diseño, así como el suministro, y todo lo que es la instalación también. Y bueno, contamos también con el apoyo de Amarilis, que es quien se encarga de todo, de que todo suceda. Y bueno, Rodolfo Schmulzo, que es el CEO de la empresa. Así que eso por mi parte es todo, les quiero agradecer. Y bueno, por cualquier otras consultas, dudas que puedan llegar a surgir, estamos a disposición. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.